Marta, por acá estoy lista. Listo. Entonces, sin más preámbulos, entonces le damos paso a la doctora Cindy Arrubla. Bienvenida. Gracias, Sí. Marta. ¿Me confirmas que me están escuchando? Sí, no te estamos viendo. Ya, no sé, espérate. No sé por qué no me ha cargado. ¿Ya logran verme? No. Dame un segundo. No me deja compartir el video. A ver, vamos a ver. Nancy, ¿puedes verificar? No sé si estás viendo el letrero que me está saliendo en pantalla. No, ¿qué te dice? Me dice que no puedo compartir porque el anfitrión como que ha detenido que haga, pues que comparta video. Nancy, por favor, puedes verificar en el perfil de Cindy que ella pueda compartir. Intenta, por favor. Listo, Ahora ahí sí. sí me deben estar viendo, ¿cierto? Sí, Ok, muchas gracias, perfecto. Nancy. Bueno, Adelante. Marta, muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre pues estar acá compartiendo el conocimiento que he adquirido durante un tiempo, que ya llevo pues como en esto. Muchas gracias a todos por estar aquí, mucho gusto. Mi nombre es Cindy Arrubla, soy química farmacéutica de la Universidad de Antioquia. Soy magíster en atención farmacéutica y farmacoterapia de la Universidad San Jorge en Zaragoza, España. Como les contaba Marta, trabajo en Grupo Afín Farmacéutica. Grupo Afín es una empresa que se encarga de todo el tema de dispensación e distribución de medicamentos. A nivel nacional trabajamos con pacientes, con clínicas, hospitales, IPS, y allí, pues desde que estoy como en este tema asistencial, vengo desarrollando un trabajo con todo el tema de farmacoseguridad del paciente, de programas de atención farmacéutica, farmacovigilancia, tecnovigilancia y todo lo que tiene que ver con gestión del riesgo en medicamentos. Y acompaño algunas cátedras en la Universidad de Antioquia en programas de pregrado y posgrado, y he acompañado algunos temas con la Universidad CES. Entonces, como les decía Marta, bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar un poquito sobre buenas prácticas en dispensación y lo vamos a enfocar en todo el tema de medicamentos LASA, medicamentos alto riesgo y de pronto tocar así por encimita el tema de medicamentos peligrosos, que es algo que también normalmente nos enfrentamos en el tema de farmacia y es importante. Marta, ¿quiénes nos acompañan por acá? ¿Solo estudiantes o de pronto tenemos otro público diferente? Tenemos, pues la invitación es abierta, tenemos pues a nuestros estudiantes de Tecnología en Regencia de Farmacia de la UNAPCES, también invitados del auxiliar técnico del CENSA, del CESDE, perdón, y pues ya los demás profes lo han ido compartiendo también con sus contactos, entonces podemos tener, a ver, por acá dice, soy Diferente regente público. y soy de San Gil, nos dice Astrid Martínez, entonces tenemos Todo todos tipo los de público. interesados en nuestro sector, en nuestro proceso de dispensación. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando un poquito, no nos vamos a ir inmediatamente a la definición de medicamentos LASA. Esto lo van a ir aprendiendo en su práctica, en su quehacer farmacéutico, en su experiencia profesional. Una definición simplemente es como medio decirnos de qué se trata, pero todo ese tema de la experiencia es lo que nos forma para enfrentar diferentes tipos de situaciones. Vamos a ver un poquito sobre seguridad del paciente, qué es dispensación de medicamentos, que es a lo que nos enfrentamos normalmente nosotros. Vamos a ver un poquito sobre errores de medicación. Dentro de esos errores de medicación nos encontramos los medicamentos LASA y los medicamentos alto riesgo, y vamos a ver algunas barreras de seguridad para evitar poner en riesgo al paciente cuando estamos en el proceso de utilización de los medicamentos. ¿Listo? Las preguntas las haremos al final de la conferencia, las pueden ir anotando por ahí. Bueno, entonces siempre en mis conferencias, cuando voy a compartir este conocimiento que tengo con diferentes públicos, comienzo con esta diapositiva y es:
¿cuál será nuestro objetivo como profesionales que hacemos parte de un equipo de salud o como ciencias de la salud? Y cuando normalmente le pregunto eso al público, llegamos a un acuerdo o digamos que llegamos al mismo foco y es nuestro objetivo siempre será mejorar la calidad de vida de ese paciente al que tocamos en algún momento en la cadena terapéutica. ¿Listo? Un paciente al que tocamos en la cadena terapéutica, digamos que un paciente es el eje principal de la cadena terapéutica de un sistema de salud. Y a ese paciente lo tocamos diferentes actores, médicos, enfermería, todo el tema de ayudas diagnósticas, todo el tema de atención primaria, todo el tema de especialidad. Y nosotros en el tema de farmacia como tal estamos en el último eslabón de esa cadena, que es cuando el paciente tiene una prescripción médica, hay un tema de prescripción de medicamentos y llega donde nosotros para hacer el proceso de dispensación y con eso mejorar su condición de salud. ¿Listo? Entonces ese es nuestro objetivo. Sin embargo, eso debe estar de la mano de algo que se llama seguridad del paciente. Cuando hablamos de seguridad del paciente es cuando estamos diciendo que la asistencia sanitaria que yo le estoy dando a ese paciente es segura y que yo voy a minimizar los riesgos a los cuales podamos enfrentar ese paciente cuando entra a esa cadena terapéutica. Sin embargo, a medida que hay nuevas tecnologías sanitarias, nuevos desarrollos, nuevos medicamentos, nuevas opciones terapéuticas y la atención asistencial se vuelve más compleja, el riesgo en la atención en salud aumenta. Entonces, estamos enfrentando siempre a un paciente a que hay un riesgo cuando entra esa atención sanitaria. Debemos hacer consciente de eso y poner barreras que estén a nuestro alcance para minimizar ese riesgo al que el paciente se está enfrentando. ¿Listo? ¿Cómo minimizamos ese riesgo? Entonces, tenemos que detectar cuál es ese posible riesgo, debemos gestionarlo y sobre todo debemos prevenirlo. No es solo actuar cuando ya pasó, sino que debemos detectar antes de que pase e impedir que el paciente vaya a enfrentarse a esa condición o ese riesgo. Entonces, cuando hablamos de seguridad del paciente, estamos hablando de la ausencia de lesiones innecesarias asociadas a una atención en salud. ¿Y cómo podemos lograr esto? Entonces, esta lista de chequeo nos la enumeran en la política farmacéutica nacional, en donde nos dicen cómo puede usted asegurar que el paciente va a estar bien cuando entra a esa cadena terapéutica. Entonces, deben haber prácticas clínicas seguras, que una de las prácticas clínicas es lo que vamos a ver en el transcurso de esta charla. Debemos garantizar el uso adecuado de medicamentos y de diferentes tecnologías sanitarias. Debemos garantizar la seguridad de los equipos con los que prestamos la atención sanitaria. Hay un tema de control de infecciones importante que aplica principalmente para la atención en clínicas y hospitales y un ambiente de cuidado seguro, que es a lo que llamamos normalmente al paciente y lo llamamos autocuidado. Entonces, nos debemos enfocar en estos 5 ítems para garantizar que el paciente va a tener una atención segura. ¿Listo? Entonces, comenzamos con el tema de dispensación de medicamentos, porque estamos, digamos, hablando del tema de seguridad del paciente relacionada con el uso de medicamentos. Y aquí entra algo muy importante y es la dispensación de ese medicamento. Recuerden que les decía que en toda la cadena terapéutica, el tema de farmacia, nosotros como farmacéuticos estamos en el último eslabón de la cadena, es decir, donde el paciente llega por su medicamento que fue prescrito para mejorar su condición de salud. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de dispensación de medicamentos, decimos que es la entrega de uno o más medicamentos o dispositivos médicos o cosméticos o fitoterapéuticos o cualquier producto farmacéutico. Y algo muy importante es la entrega con información al paciente sobre el uso adecuado de ese producto que yo le estoy entregando. Y es un acto que se realiza por el químico farmacéutico, el tecnólogo en regencia de farmacia o el auxiliar de farmacia en los casos en los que corresponda. ¿Listo? Aquí hay algo muy importante y también siempre se lo digo a las personas que toco con mis charlas, y es: debemos sacarnos de la cabeza que simplemente entregamos una caja, que es como funcionaba la farmacia tradicional.
y es, el paciente va, yo le entrego una caja empolvada, porque a los farmacéuticos nos tienen en la mente de muchas personas o de muchos equipos, y es que, ay, sí, el que está en el sótano con las cajas empolvadas en unas estanterías, así era como nos vendían a nosotros como farmacéuticos, y debemos romper con ese esquema, porque por algo nosotros somos esos profesionales de la salud que estamos especializados en el tema de medicamentos. Entonces, cuando yo hablo de dispensación, estoy diciendo que voy a hacer la entrega de un producto farmacéutico y que voy a educar al paciente sobre el uso adecuado de ese producto farmacéutico, medicamento, dispositivo médico. ¿Listo? Es algo sumamente importante y adicional porque por ley, para que lo recuerden, los que ya se la saben, los que no se la saben, para que lo anoten y lo lean, por norma en Colombia, lo que está estipulado en el decreto 2200 y en la resolución 1403, se estipula que cuando nosotros hacemos el proceso de dispensación, debe ser una dispensación informada y con educación al paciente. Entonces también es algo que debemos cumplir por norma, que es muy importante. Entonces, para que lo tengamos ahí. Y esto era lo que les decía, y es que la principal diferencia entre la dispensación tradicional, o sea, la que se venía haciendo hacía mucho tiempo, y la actual, es que la actual incorpora el objetivo de que debo proteger al paciente frente a una posible aparición de problemas relacionados con la utilización de medicamentos, lo que conocemos como PRUM o PRM. ¿Listo? Entonces, por eso es que hacemos todo ese tema de acompañamiento, debemos hacer todo ese tema de acompañamiento cuando estamos en el proceso de dispensación. Y adicional a esto, algo muy importante, y es, el acto de dispensar medicamentos nunca se puede convertir en algo mecánico, en una acción que yo hago sin pensarlo y sin, digamos, aplicar el conocimiento, porque esto aumenta el tema de errores en medicación y el tema de poner en riesgo al paciente por no hacer una dispensación adecuada e informada como se debe hacer. Entonces, por eso siempre el proceso de dispensación, no solo para el paciente, porque sabemos que nosotros no solo le entregamos medicamento al paciente, sino al paciente, al cuidador y al equipo de salud. Entonces, siempre el proceso de dispensación de medicamentos deberá ir acompañado del conocimiento técnico, que es el que adquirimos durante toda nuestra carrera universitaria, nuestros estudios, debe ir acompañado de toda la educación del paciente sobre el uso de medicamentos y todo un tema de farmacoseguridad y farmacovigilancia activa para detectar esos posibles riesgos a los que podamos estar enfrentando al paciente. Entonces, en eso se resume la dispensación, es la entrega de un producto farmacéutico, siempre entregando a quien yo le esté dando el medicamento la información sobre su uso adecuado y garantizando que la dispensación se va a realizar de manera correcta. En eso se resume la dispensación de medicamentos, que muchos de los que están acá ya hacen este tema o los que no y están estudiando lo van a realizar. Entonces, muy importante. Sin embargo, asociado a ese tema de dispensación de medicamentos o de toda la cadena de medicamentos, todo lo que tiene que ver con recepción, almacenamiento, dispensación, distribución, uso y administración, siempre nos vamos a encontrar con algo que se llama error de medicación. Eso digamos que está ligado directamente a un tema de dispensación. Siempre habrán errores de medicación. ¿Qué debemos buscar nosotros como profesionales? Minimizar esos riesgos de errores en medicación. Entonces, ¿qué es un error de medicación? Es cualquier incidente prevenible. Ojo con esa palabra, es prevenible, es decir, yo lo puedo detectar antes de que ocurra. Quiere decir que es un evento que está, digamos, está bajo la responsabilidad o el control del profesional de la salud que está atendiendo a ese paciente. Entonces ahí es cuando entonces la culpa es mía. Pues no vamos a buscar culpables, pero si hay un error de medicación, la culpa es del profesional que estaba en la cadena de uso o administración del medicamento. Listo. No buscamos culpables en los programas, pero es como para que de pronto le demos la magnitud que tiene. Listo. Entonces, es un incidente prevenible que puede causar un daño al paciente por la utilización inadecuada de un medicamento. Eso es un error de medicación. Y está bajo la responsabilidad de nosotros
como profesionales sanitarios. Los errores de medicación, digamos que se engloban en algunos actos principales. Dentro de ellos, ¿cuáles son los que, digamos, nos conciernen a nosotros o los que vamos a ver acá? Entonces, pueden haber errores de medicación asociados con la prescripción de medicamentos. Nosotros no hacemos prescripción, pero hacemos algo muy importante y es recibimos la prescripción para entregar el medicamento. Entonces, los errores de medicación pueden estar asociados a fallos en la prescripción, etiquetado, envasado, cuando hay un tema de central de mezclas, cuando hay un tema de unidosis, asociados a la dispensación de medicamentos, que es lo que normalmente hacemos nosotros, a los temas de distribución y a la administración y educación que hacemos al paciente para que éste haga un uso adecuado de su medicamento. Listo. Entonces, los errores de medicación, incidentes prevenibles que están bajo la responsabilidad del profesional que está en esa cadena de uso del medicamento y pueden llegar a causar un daño grave al paciente. ¿En cuáles nos vamos a enfocar nosotros? En los que están relacionados con la prescripción y la dispensación de medicamentos, que dentro de eso entran esos grupos que vamos a revisar de medicamentos. ¿Listo? Y hay unos datos muy importantes relacionados con esos errores de medicación y son estos. Entonces, los errores de medicación, estos son mediciones que se hacen en Estados Unidos, provocan al menos una muerte diaria. Entonces uno dice, pues, pero un paciente diario, toda la gente que vive en Estados Unidos, eso es mucho, porque es una muerte diaria. Y adicional a esto, produce daños en aproximadamente 1.3 millones de personas al año. Estamos hablando que es una muerte diaria, pero las lesiones discapacitantes que se causan en los pacientes cuando hay un error de medicación son extremadamente graves. Listo. Adicional a ese impacto en salud, porque eso es un impacto en salud, hay un impacto en costos que le pega a los sistemas de salud, a la parte económica de los sistemas de salud. Y es esto, se calcula que el costo mundial asociados a los errores de medicación es de aproximadamente 42.000 millones de dólares al año, o sea, por un error que un profesional de la salud comete. Y eso equivale a casi un 1% del gasto sanitario mundial. Entonces, es un impacto económico muy importante teniendo en cuenta la emergencia por la que normalmente pasan los sistemas de salud. Entonces, debemos sensibilizarnos de que estos errores de medicación hay que disminuirlos al máximo. Y adicional, ¿qué nos dicen? Ah, mire, es que la Organización Mundial de la Salud dice que más de la mitad de los medicamentos se prescriben, dispensan o venden de forma inapropiada. Más del 50% de los medicamentos. Es decir, nos estamos enfrentando a un problema de talla mundial, porque recuerden que los medicamentos son productos elaborados con fines terapéuticos de mejorar la calidad de vida, pero le estamos dando la vuelta, en vez de mejorarla, la estamos empeorando. Entonces, para que nos sensibilicemos un poquito sobre ese tema de errores en medicación, la importancia de detectarlos y de prevenirlos cuando están en nuestras manos, cuando el paciente está en nuestras manos con el uso de esos medicamentos. ¿Y qué nos dicen? Ah, hay unos errores de medicación que están relacionados con la dispensación del medicamento que son los más comunes. Y a esos es a los que tenemos que prestarle suma atención. ¿Qué nos dice la literatura, los estudios, la práctica, la experiencia que hayamos tenido? Estos son los principales errores en dispensación que me llevan a un error de medicación y pueden poner en riesgo la salud del paciente. Dentro de esos encontramos los medicamentos LASA, que son uno de los grupos que vamos a ver ahora. Los medicamentos LASA hacen parte de esos errores de dispensación que son delicados. Medicamento erróneo, es decir, entrego o dispenso el medicamento que no es. Administración incorrecta, no le di las indicaciones adecuadas a la paciente y se tomó el óvulo, pasa mucho. Hay una información incorrecta al paciente, las gotas eran para los oídos y le dije que se la tenían que aplicar en los ojos, información incorrecta al paciente.
paciente incorrecto, le entregué a este paciente un medicamento y le correspondía era otro, ese era el medicamento de otro paciente. Hay un tema de preparación de medicamentos, quienes vayan a estar en central de mezclas o apoyando esos procesos. Esto es un tema sumamente delicado. Formas farmacéuticas incorrectas, también cuando entregamos la forma farmacéutica que no corresponde. Y hay un tema muy importante y es las falencias en los programas de farmacovigilancia activa a nivel nacional. Nosotros nos enfrentamos a un sistema de salud complejo que vive en un estado de emergencia, no la emergencia que hay ahora, la de ahora es una emergencia mayor, pero normalmente nuestro sistema de salud es un sistema de salud que constantemente está en una emergencia, ¿cierto? Entonces, a nosotros, ¿para qué nos ha educado no la universidad, sino la práctica cuando ya salimos a ese tema laboral? Es que usted tiene que reaccionar a lo que pase. Y de tanto reaccionar, a mí se me olvida o yo hago a un lado lo importante que es prevenir que eso pase. Cuando hablamos de programas de farmacovigilancia activa, no es que yo reporte el evento adverso, que es lo que busca la farmacovigilancia, cuando ya el paciente le dio y ya está hospitalizado. No, yo debo establecer, digamos, acciones para evitar que el paciente llegue a que le pase eso, ¿cierto? Entonces, digamos que esto es lo que principalmente se enlista como esos errores en dispensación que nos pueden llevar a un error de medicación y que podemos enfrentar al paciente a un daño grave en su salud, pérdida de recurso económico, incluso en algunas ocasiones el paciente se ve enfrentado a la muerte. ¿Listo? Entonces, estos son los principales ítems que debemos abordar. Y ya entonces de acá vamos a entrar a hablar de esos 3 grupos de medicamentos que pueden estar asociados a esos errores de medicación y que son los que, digamos, con los que tenemos que tener especial cuidado cuando tenemos esos programas de farmacovigilancia y llevamos a cabo procesos de dispensación. Este tema de medicamentos peligrosos, que les decía que se los iba a mencionar pues como de pasón, es importante, me parece importante mencionarlo porque normalmente no los tenemos en nuestro radar cuando hablamos de medicamentos a los que hay que ponerles mucho cuidado. Cuando yo hablo de medicamentos peligrosos es diferente a cuando hablo de medicamentos de alto riesgo. ¿Listo? Hay una diferencia entre los dos y esa diferencia es la que vamos a ver. Cuando yo hablo de medicamentos peligrosos, son aquellos que pueden causar toxicidad o daños sumamente graves, pero al personal sanitario que los manipula, es decir, a nosotros. ¿Listo? Normalmente cuando hablamos de seguridad del paciente, cuando hablamos de programas de farmacovigilancia, de atención farmacéutica, nunca se nos pasa por la cabeza este tema, y este es un tema de autocuidado en el tema del uso seguro de esos medicamentos. Cuando entonces hablo de medicamentos peligrosos, son esos que nos pueden causar toxicidad a nosotros. ¿Y por qué son denominados peligrosos? Porque así sea con un mínimo contacto directo con esos medicamentos, me pueden causar cualquiera de estas 5 situaciones. ¿Listo? Son carcinogénicos, son teratogénicos, pueden causar toxicidad reproductiva, toxicidad en diferentes órganos del cuerpo o toxicidad en órganos reproductores de hombres y mujeres. Listo. Entonces, con un mínimo contacto, esto me puede causar un daño a mí como profesional de la salud. Ejemplo, que ahí es cuando uno queda como así, no entiendo. Y al paciente no, al paciente obviamente sí, sino que si al paciente se lo vamos a administrar es porque su patología lo requiere. Por ejemplo, medicamentos oncológicos son los que primero se nos vienen a la mente cuando hablamos de estos medicamentos, que son carcinogénicos, ¿listo? Las personas que no tienen cáncer no deberían entrar en un contacto directo con un medicamento oncológico. ¿Y quiénes los preparan? ¿Quiénes los administran? Los profesionales de la salud. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado con estos medicamentos. Se dividen en 3 grupos. El grupo 1 son los antineoplásicos. El grupo 2 son no antineoplásicos, pero que cumplan con cualquiera de estas condiciones.
Y el grupo 3 son muy específicos para los que causan riesgos o toxicidad para procesos reproductivos. ¿Listo? Entonces, lo traía para mencionarlo porque debemos tener cuidado con estos productos en los procesos de dispensación, cuando estamos en unidosis, cuando estamos en preparación, cuando estamos en central de mezclas. ¿Listo? Entonces, muy importante esto. Y ahora sí vamos a entrar a nuestros dos grupos foco, que son los medicamentos LASA y los medicamentos alto riesgo, que son con los cuales podemos causar un daño grave a los pacientes. Entonces, cuando hablamos de medicamentos alto riesgo, estamos hablando de esos medicamentos que pueden causar un daño grave al paciente cuando se utilizan de manera adecuada. Miren que la diferencia con el anterior es que este sí le causa un daño directamente al paciente, no al profesional de la salud que lo está administrando o lo está manipulando. ¿Listo? Entonces, pueden causar un daño grave, incluso la muerte, durante el proceso de utilización si se utiliza de manera inadecuada. Entonces, el medicamento que no es, la dosis que no es, a la hora que no es, la forma farmacéutica que no es o al paciente que no es. ¿Listo? Hay un grupo específico de estos medicamentos que son los que están viendo en pantalla. Hay grupos específicos. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con medios de contraste, las soluciones de electrolitos, los citostáticos, los anticoagulantes, todos los que entran en estos diferentes grupos que están viendo allí son los que son denominados medicamentos de alto riesgo. En los procesos, está listado, pues se encuentran el INVIMA o los diferentes protocolos de clínicas, IPS y hospitales tienen su propio listado de medicamentos alto riesgo con el objetivo de tenerlos identificados y disminuir el riesgo durante su cadena de manipulación y administración. ¿Listo? ¿Por qué son delicados? Porque alguna falla en alguno de esos procesos que les acabo de decir, administración, dosis, cantidades, todo lo demás, puede alterar de manera importante la condición de salud del paciente y puede llevarlo a la muerte. Por eso son denominados medicamentos de alto riesgo. Cuando en los diferentes programas de farmacovigilancia y atención farmacéutica en las diferentes instituciones prestadoras de servicio de salud se establecen procesos y protocolos de atención, estos medicamentos hacen parte de esos programas para que cuando ustedes salgan a esa vida profesional o si ya están trabajando y ya están en tema de instituciones, tengan, digamos, muy presente esto. Hay que tener protocolos para cómo actuar para cuando estamos en los procesos de utilización de estos medicamentos de alto riesgo y sobre todo, muy importante, recuerden que nos estamos yendo del actuar cuando ya pasó a detectar antes de que pase. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son algunas de esas barreras de seguridad para el manejo de estos medicamentos. ¿Listo? Entonces, esos son los medicamentos de alto riesgo, son un listado que ya se tiene definido en unos grupos farmacológicos y que su uso inadecuado, cuando lo usamos con paciente incorrecto, dosis incorrecta, forma farmacéutica incorrecta, cantidad incorrecta, puede causar al paciente una lesión grave, incluso llevarlo a la muerte. Entonces, esos son los medicamentos denominados de alto riesgo. Y venimos con los famosos medicamentos LASA. Ahí voy a hacer una pregunta y me responden por el chat. ¿Recuerdan este caso que les estoy señalando? Sí, no, quién no y quién no se acuerda. Sí. A ver. ¿Lo recuerda? Totalmente. Total, ¿cierto? Entonces dice, ay, sí, para los que no recuerdan. Ah, por aquí están diciendo, no, sí, tenaz, terrible, horrible. Ese error terrible, mortal, 2 niños mueren en Bogotá por trágico fallo del farmacéutico que le dispensó lo que no era. Eso, listo. Eso obedeció posiblemente, uno haciendo pues su SS interno, a un medicamento LASA. ¿Listo? Entonces,
muchas veces cuando hablamos de estos temas uno dice, ay, pero un evento adverso sí puede llevar a que se muera el paciente. Y no, pues si mucho le causará una reacción adversa y lo hospitalizan, porque es lo que normalmente uno empieza a pensar cuando como que ve tantas cosas. Pero si eso pasa, miren lo que pasó, miren lo que pasó con el tema del albendazol. Cuando por acá decimos, ay, me dicen que no se escucha acá, si me confirman. Hola, hola. Sí se escucha, pero lo que acabaste de hacer funciona muy bien. Acércate lo más que Ah, se oye bueno, ok, aún más. listo. Entonces, cuando decimos, es que una mala dispensación, uno dice, una mala dispensación, o sea que la muchacha que estaba allá era mala trabajadora. Es lo que normalmente uno piensa, ¿cierto? Escuché a muchas mujeres decir, yo la mato porque me mató los hijos, ¿cierto? Entonces hay que ir más allá de eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Hay protocolos, hay barreras de seguridad. ¿Puede pasar eso en el mundo real? Obviamente pasa. Cuando uno le da los ejemplos a los estudiantes, ellos creen que son los ejemplos que a uno los profesores le contaron, pero no es así. Cuando uno da los ejemplos es porque son cosas que normalmente pasan y más cuando uno está en la calle en ese proceso constante de atender pacientes y eso pasa. Listo. Cuando hablamos de medicamentos LASA, son medicamentos con nombres muy similares a vista o al escucharlos. ¿Listo? Y eso puede terminar en un error de medicación, puede poner en riesgo la salud del paciente y simplemente fue un error humano al ver o al escuchar. ¿Listo? Es una de las causas más comunes de los errores de dispensación y de productos farmacéuticos y que lleva consigo unos desenlaces muy fatales, como los de este niño, como los de estos niños. Listo. Ay, es que en vez de albendazol le dieron tramadol. Sí, claro. La farmacéutica vio mal y pensó que era lo mismo. Y si yo lo veo así, la caja es muy similar, ¿cierto? Pero es que si eso pasó, no leyó. Posiblemente no leyó, se confió de que estaba bien ubicado. Eso es un tema de recepción y almacenamiento para que lo tengan en cuenta, que hace parte de los procesos que ustedes normalmente acompañan. Y es que nos confiamos de la experiencia que traemos. Recuerden que el proceso de dispensación, desde que compro y recibo hasta que entrego, nunca puede ser mecánico. ¿Por qué pasa esto? Listo. Entonces, son los que son similares a la vista o que cuando los escucho suenan muy similares. ¿Listo? Entonces, esos son los medicamentos LASA. Como ven, estas dos ampollas son algo totalmente diferente y visualmente son muy parecidos, lo que posiblemente me lleve a que en el proceso de tomar el medicamento y dispensarlo, entregue el que no corresponde. Entonces, con estos medicamentos hay que tener mucho cuidado porque nos puede llevar a un riesgo mayor, que fue lo que pasó con los niños en Bogotá. Entonces, entonces, ¿quién tuvo la culpa? En realidad nadie tuvo la culpa. Hay que establecer procesos adecuados. ¿Listo? Acá les traigo algunos ejemplos de esos medicamentos LASA. Hay una lista muy grande, hay que empezarlos a seleccionar. Cada institución en su proceso de dispensación, en su proceso de recepción, almacenamiento, establece acciones para marcarlos, identificarlos y que el personal de farmacia que esté durante toda esa cadena de administración, digamos, esté acompañado no solo de que lo veo o lo escucho, sino que pueda tener herramientas para poder como hacer todo este tema. Listo. Por ejemplo, miren esto. Cuando estén en la práctica, pues cuando ya estén en su campo laboral, esto pasa mucho porque normalmente las casas farmacéuticas lo que hacen, pues ellos manejan como un diseño muy similar para todos sus productos. Entonces, visualmente yo veo lo mismo, aunque ninguno sea nada que ver con el otro. No sé si están viendo en pantalla. ¿Me están escuchando?
Por acá me dicen que no se oye nada, Marta. Sí, sí se escucha. Ah, bueno. No sé de pronto qué tienen que revisar. Ah, bueno, Pues que está no bien. nos Listo, escuchan. perfecto. De pronto si podés leer, porque las imágenes sí está muy Se pequeña ve y la muy letra. chiquitica, listo, no, eso Sí. ya se los voy a leer, listo, perfecto. Entonces, como pueden ver y lo que les estaba diciendo, las casas farmacéuticas normalmente tienen unos diseños muy similares en sus medicamentos. Lo vemos mucho en los genéricos, pues, por ejemplo, no tengo conflicto de interés con ningún laboratorio, pero, por ejemplo, miren Genfar, pues la mayoría de los medicamentos genéricos que son de Genfar, tienen una similitud en su empaque. Entonces, eso pasa mucho con las farmacéuticas. Sus diseños, digamos, son muy similares. Entonces, por ejemplo, miren el lado de la izquierda, cajas iguales. Uno es furosemida, el otro es digoxina y el otro es ibuprofeno, o sea, nada que ver uno con el otro. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con eso y por eso hay que leer. No nos podemos confiar que es que en esta ubicación siempre está el ibuprofeno, no, resulta que era una digoxina y ustedes se imaginan entregarle a un paciente una digoxina en vez de un ibuprofeno, pues lo matamos, ¿cierto? Entonces, muy importante, por ejemplo, miren estos dos. Uno es alopurinol y el otro es lorazepam, o sea, nada que ver el uno con el otro. Y así vamos encontrando los diferentes medicamentos LASA. Por ejemplo, estos son visuales, estos a la vista son lo mismo, ¿listo? Adicional, en los medicamentos LASA nos encontramos con algo muy importante y es, dependiendo del país, el medicamento se puede llamar igual, pero puede tener un principio activo diferente. Por ejemplo, en esta tabla 2 que no ven, pero yo les voy a leer, nos hacen una comparación entre qué es el mismo nombre del medicamento, qué es en un país y qué es en otro país. Eso se puede prestar para errores de medicación con medicamentos LASA. Por eso aquí viene algo muy importante y es la fuente de consulta. Yo donde consulto sobre los medicamentos. Tengo que consultar lo que aplique a mi país porque me puedo encontrar con medicamentos iguales en otro país, pero que no es el mismo principio activo. Ejemplo, aquí nos dice, el Eferox en Alemania es levotiroxina, pero en Suiza y aquí en Colombia hay uno que se llama Efexor, pero es venlafaxina. Nada que ver una con la otra y suenan muy parecidos, ¿listo? Acá en Colombia, ¿qué nos podemos encontrar? Estos, alopurinol y aloperidol, 10 miligramos, 100 miligramos, uno a la carrera no ve que tiene un cero más, ¿cierto? Entonces, con esto es con lo que hay que tener mucho cuidado. Hay que verificar que el medicamento que estoy administrando y dispensando sí es el correcto, porque un error de estos puede ser fatal. Este cumple en el LASA al 200% porque es visual y auditivo, nimodipino con nifedipino. Y es del mismo de laboratorio. Y la caja es igual. Y los dos son de 30 miligramos. Este medicamento se puede prestar para miles de errores en medicación por confusión con medicamentos LASA. ¿Listo? Entonces, a esto es a los que nos enfrentamos día a día. A todas esas, digamos, pues no sé, eventos o no, las cosas del día a día, las casas farmacéuticas, su diseño y todo lo demás. Por eso está en nuestras manos que los procesos de dispensación sean tan adecuados que estos riesgos que puedan estar asociados a estos medicamentos LASA sean mínimos. Listo. Y ya vamos a ver cuáles son algunas barreras de seguridad. Por ejemplo, por acá en la tabla dicen, hay un Prozac que es prazosina en Dinamarca y hay un Prozac que es fluoxetina en España. Entonces, suenan igual, son principios activos completamente diferentes y si yo veo el nombre es casi lo mismo. Tengo que ponerme a mirar letra por letra para encontrar la diferencia. Entonces, debemos tener mucho cuidado en esos procesos en los cuales llevamos a cabo como toda esa cadena de recepción, almacenamiento, dispensación, entrega al usuario y administración.
Entonces, cuando hablamos de esos grupos de medicamentos que son más complejos, decimos, deben haber barreras de seguridad. Y en diferentes estudios, artículos, comunicados de diferentes instituciones, profesionales, comunidades y todo lo demás nos dicen, sí, hay unas barreras de seguridad que son fundamentales para estos errores de medicación y para los otros que se puedan presentar. ¿Cuáles son esas barreras de seguridad? Primero, un tema de prescripción médica. Se exige que el tema de prescripción mejore en su calidad. Por eso ya la mayoría de los médicos, no todos, pero la mayoría de los médicos debe hacer su fórmula médica de forma sistematizada. Listo. Hay un tema de prescripción en sistemas de información. No sé si de más que algunos lo llevaron cuando era chiquito, llevan el niño, los médicos que llevan muchos años ya que no quieren utilizar sistemas de información, hacen la prescripción a mano, pero si le entienden es porque es muy berraco, porque sabemos cómo escriben los médicos, ¿cierto? Pero eso es de todos los médicos, pues no es que tenga nada en contra de los médicos, sino que eso tipo de prescripción cuando es manual y la caligrafía no es clara, se presta para esos errores en dispensación, alopurinol, aloperidol. Perfectamente puedo entender eso. Listo, nosotros que estamos en el proceso de dispensación y que, como les decía, si bien no prescribimos, recibimos la prescripción, entonces nos enfrentamos a ese tema. Listo. Por eso hay que ser tan cansones cuando estamos dispensando medicamentos en que la fórmula médica tenga toda la información, dosificación, concentración, instrucciones de uso, para evitar un riesgo en el proceso de dispensación y de uso del medicamento. ¿Qué otras barreras de seguridad? Cuando estamos en el proceso de dispensación. Normalmente para estos medicamentos que son a LASA y alto riesgo, se establecen o digamos, sí, en los protocolos de seguridad se dice, no, es que vamos a marcar visiblemente estos productos en el almacenamiento. Les ponen sticker de colores, los marcan con una letra más grande y más, digamos, más robusta, como para que en el almacenamiento visualmente yo sepa que esos medicamentos son de alto riesgo o medicamentos LASA y que por eso debo estar mucho más atento cuando haga el proceso de utilización y de dispensación de los medicamentos. ¿Qué otra acción puede ser muy valiosa? La doble verificación. Entonces, si usted lo cogió y ya lo va a entregar, verifique que sí es lo que le están pidiendo. Muchos de los errores cuando hacemos el proceso de dispensación se deben a que yo simplemente lo cojo y lo entrego y no verifico. Sí, a mí alguien me decía, lea, es que la gente no lee, la gente pasa los ojos y medio entiende lo que ve, pero no lee. Hay que leer y hacer esa doble verificación de que lo que estoy entregando sí corresponde a lo que hay en fórmula médica. Listo. Hay un tema que ya se viene estableciendo en muchos servicios farmacéuticos y instituciones y es un tema de almacenamiento sistematizado para que muchas farmacias normalmente funcionan a la memoria. Yo me acuerdo, o el que está en el proceso de dispensación recuerda que los medicamentos de X laboratorio están a este lado y siempre va y saca de ahí. Cuando eso pasa o esos sistemas de almacenamiento, digamos que favorecen el error, porque llega un momento en que quien está en el proceso se mecaniza, que era lo que decíamos al principio. Cuando tenemos un tema de almacenamiento sistematizado, entonces hay un tema de lector de barras, el sistema me dice de dónde lo debo coger, hago la doble verificación, disminuimos ese riesgo. Y obviamente hacer la verificación en la dispensación, leyendo cuando le estoy entregando al paciente, leyendo cuando estoy entregando al profesional. Listo, entonces eso trae las barreras. En el tema de administración, entonces, principalmente la administración cuando es para personal de enfermería o personal médico, que es quien va a administrar el medicamento en lo que es hospitalario. Entonces, la marcación de los medicamentos, como les decía, es sumamente importante, identificarlo con sticker de colores, una marcación diferente, ¿cierto? La doble verificación, tanto por personal de farmacia como por el personal que vaya a administrar el medicamento. Y algo muy importante y es que quien va a administrarlo sí aplique los 10 correctos en la administración de medicamentos y tener protocolos de seguridad que son los que debe establecer la institución para velar por esa seguridad del paciente. Y por último, barreras de uso.
Cuando no es el personal de salud quien va a administrar, es el paciente quien él mismo se lo va a administrar, ¿cierto? O lo va a utilizar. Entonces, siempre debe haber un tema de educación al paciente para que él tenga muy clara cuál es su farmacoterapia y en caso tal de detectar cualquier novedad, sea a tiempo, no cuando ya se tomó el blister completo del haloperidol y era el otro, listo. Entonces, muy importante esto para que el paciente haga un uso adecuado del medicamento. Y enlazado a ese tema de barreras en dispensación, barreras en el uso de los medicamentos y evitar esos riesgos de medicación, nos acompaña esto, que son los 5 correctos en la dispensación de medicamentos y que es el proceso en el que nosotros normalmente nos movemos. ¿Cuáles son nuestros 5 correctos? Medicamento correcto, dosis correcta, paciente correcto, educar sobre la hora correcta y la vía de administración correcta. Si chequeamos esto, disminuimos ese riesgo de ese error en medicación. Y recuerden que siempre validando todo lo que vimos anteriormente. Cuando logramos esto, disminuimos ese riesgo al que enfrentamos al paciente. Y cuando hablamos de buenas prácticas en dispensación para disminuir esos riesgos a los que enfrentamos al paciente con esos grupos de medicamentos, entonces podemos hablar de todo esto, que tengamos sistemas de información, que haya una correcta prescripción médica, los programas de farmacovigilancia, seguimiento farmacoterapéutico, atención farmacéutica, siempre que los profesionales que están en los procesos estén capacitados, siempre estableciendo protocolos de dispensación. Y miren lo que tenemos acá, la identificación de esos medicamentos LASA y alto riesgo para minimizar ese impacto que podamos generar si ocurre un error. Y por último, resumo, es que el uso adecuado de medicamentos, podemos decir que hay una utilización adecuada de medicamentos cuando enlazamos estas 3 cosas. Y es que hay una correcta prescripción médica, que la cadena de dispensación desde la recepción hasta la administración, dispensación y distribución se llevó de manera adecuada y cuando logro que el paciente o el profesional de la salud haga una administración y un uso adecuado de esos medicamentos. Recuerden que los errores de medicación pueden causar muchas muertes, muchos eventos adversos y se convierten en un grave problema de salud pública, tanto por el impacto en salud que tienen en el paciente como el impacto en costos que tienen en el sistema. Entonces, recuerden que nosotros como parte de esa cadena terapéutica que toca al paciente, estamos llamados a establecer todas esas acciones posibles para disminuir ese riesgo y sin lograr lo que miramos en la primera diapositiva, que es mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, esto era lo que les quería compartir. Muchísimas gracias. No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes. Marta, te escucho. Sí, por aquí estoy. Está bien. Muy bien. Cindy, muchísimas gracias por compartirnos este compilado de información en tiempo récord. Sí, un poquito. En tiempo récord. Estuvo bastante clara, excelente. Está bien. Bueno, entonces vamos a dar paso a la respuesta de las preguntas que nos han formulado acá por la opción de preguntas y respuestas. Y de ahí le doy paso a quienes alzaron la manito para darles espacio para hacer la pregunta en voz directamente pues por el micrófono. Entonces nos pregunta Elizabeth, en caso de que nosotros al momento de dispensar un medicamento oncológico a un paciente que fue diagnosticado con cáncer y después de que le han suministrado los primeros medicamentos y después se dan cuenta los médicos de que el paciente en realidad no tenía cáncer, ¿en algún momento se consideraría que se hizo una mala dispensación? No es una mala dispensación. Es un error que viene desde la prescripción, porque si bien nosotros somos quienes estamos en la cadena, sabemos los que estamos en esta práctica diaria que somos limitados. Nosotros no tenemos, no, yo no tengo como decir que el paciente no tiene cáncer. No, eso es un diagnóstico y yo lo que hago es el proceso de dispensación que va bajo una prescripción. En Colombia, por ley, yo tengo que entregar lo que el médico prescribe, a no ser que yo compruebe
que no le corresponde ese medicamento, pero en ese caso que pintas que es un medicamento oncológico, que le entregamos los medicamentos, que el paciente se fue y luego el médico dijo que el paciente no tenía cáncer, no, eso no es un error de dispensación, eso es un error que viene desde la prescripción, incluso no viene desde la prescripción, viene desde el diagnóstico médico, entonces no es una mala dispensación. Es un error de medicación que no sé si han escuchado, que pasa por todos los huecos del queso. En el protocolo de Londres se hace la evaluación de qué pasó, por qué se pasó por todos lados y nadie lo detectó, pero viene desde el diagnóstico. No podemos tachar de que fue una mala dispensación, no. Así es, el efecto del queso suizo es lo que Sí, claro. mencionabas. Ajá. Bueno, por acá preguntaban por los medicamentos LASA, que se ampliara la imagen, pero ya nos ayudaste haciendo la lectura. Está bien. Bueno, pregunta John, que las personas que están en etapa de aprendizaje, si les puedes recomendar una página web para profundizar en el tema de farmacovigilancia. Bueno, sobre farmacovigilancia hay mucha información pues en página web. ¿Qué los voy a mandar a estudiar a todos, los que están en etapa de aprendizaje y los que no están en la etapa de aprendizaje? Me hacen el favor y se estudian el INVIMA, porque normalmente nosotros nos vamos a estudiar a muchas otras fuentes de información, pero el INVIMA, que es quien nos rige a nosotros, tiene una fuente de consulta muy interesante sobre todos esos temas, farmacovigilancia, tecnovigilancia, reactivovigilancia, qué aplica y qué no para Colombia, normatividad vigente, y está actualizada. Entonces, el INVIMA es una buena fuente, la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia tiene documentos muy interesantes sobre el tema de farmacovigilancia también y de seguridad del paciente. Y ya como en el tema de seguridad del paciente, uso adecuado de medicamentos, la OMS tiene una biblioteca interesante sobre medicamentos y dispositivos, muy chévere. Y ya documentación así como tal que uno diga, jue madre, encuentra todo, siempre encuentra temas de allá, España. España es un país que normalmente va muy adelantado con el tema de documentación, con el tema asistencial y con el tema farmacéutico, sí que es cierto, muchas de las prácticas que tenemos en Colombia son traídas de modelos de España, entonces también documentación pues de la sociedad española, son documentos confiables. Perfecto. Tenemos por acá, alguien nos pide que, alguien llegó tardecito y pide las diapositivas, entonces a Ernestina le contesto que en nuestra página en Facebook está la grabación de esta conferencia, entonces ya en un ratico te pongo el link para que puedas repetir la conferencia y puedas ver toda la presentación. Bueno, preguntan, en caso tal de que no se entienda la prescripción, es decir, no se entienda la letra, ¿qué se haría en ese caso? La pregunta del millón. La pregunta del millón porque nos vamos a enfrentar siempre a eso. ¿Qué pasa? Cuando la prescripción no se entiende, no se debería entregar el medicamento, porque puedo caer en un error fatal, ¿cierto? Normalmente, cuando se establecen programas de farmacovigilancia, atención farmacéutica, seguimiento farmacoterapéutico, cuando eso pasa, eso digamos, termina en una intervención al médico tratante o al equipo de salud que nos corrobore qué es lo que se está prescribiendo. Porque si a ese paciente le pasa algo, porque yo le entregué el haloperidol en vez del halopurinol, entonces ahí sí es una mala dispensación, porque es que la fórmula que dice, no, es que yo no entendí porque la letra estaba muy pegada. No, si no entendió, no se puede dispensar. Entonces es un tema pues difícil porque adicional por ley, en el decreto 2200 dice que tiene que tener la prescripción médica y cuáles son los ítems que debe cumplir. Y dentro de esos ítems dice, debe ser clara y legible. Si usted no la entiende, no la puede dispensar y debe haber un consenso al paciente que el médico le aclare, escribir al equipo de salud, hacer la intervención, hacer la llamada telefónica para validarlo, pero cuando eso pasa por cuidado de nosotros y de nuestro proceso de dispensación, no se debería dispensar si la fórmula no se entiende, para evitar un riesgo al paciente y un riesgo para nosotros también.
Me cogiste con las manos en la masa, estaba aquí escribiéndoles por el chat. Ay, bueno, les volví a copiar el link de la conferencia en vivo, no se las copié. Espérame que ya voy para allá. Bueno, pregunta Elizabeth que si el INVIMA es a nivel nacional o solo en Medellín. Bueno, el INVIMA es el ente nacional que regula todo el tema de medicamentos y alimentos y productos farmacéuticos. Es decir, el INVIMA es nuestro ente regulatorio. Lo que no pase por el INVIMA es como si no existiera, ¿listo? Entonces es nacional. El INVIMA es un ente nacional. Y ahí es donde nos dan las directrices para todo lo que tiene que ver con medicamentos, alimentos, fitoterapéuticos, productos farmacéuticos. Entonces, cualquier información legal, educativa y cualquier cosa que debamos saber sobre productos farmacéuticos, nuestra principal fuente será el INVIMA, porque es lo que nos ampara legalmente y es el ente regulatorio a nivel nacional. ¿Listo? Para los que me preguntaban ahorita sobre una página de consulta, hay una de medicamentos, una página de consulta de medicamentos que es la del Ministerio de Salud, que se llama Medicamentos a un clic. Cuando necesitemos consultar sobre medicamentos, ahí está toda la información. Entonces también para que la tengan dentro de sus noticas, que es muy interesante también consultarla. Listo, por acá preguntan si existe alguna guía donde específicamente se encuentren los horarios correctos para la toma de medicamentos, para poder brindar la información a los pacientes. Listo. Justamente la que acaba de mencionar Cindy. Eso, entonces. No es que haya un listado que yo diga, la levotiroxina en ayunas, el omeprazol en ayunas, pero alejado de la levotiroxina. No hay pues como una base así compilada, no. En medicamentos a un clic encuentran ese tipo de información. A qué hora se debe tomar y qué le debo decir yo al paciente sobre ese medicamento. Esa información está en la ficha técnica de cada medicamento, en medicamentos a un clic, que es la base de consulta de medicamentos del INVIMA, y hay muchas bases de consulta a nivel internacional donde se especifica toda la información del medicamento que estoy buscando, y entre esa información están, por ejemplo, horarios de toma, con qué no se puede mezclar y todo lo demás. Pero sí toca buscarlo medicamento por medicamento, porque una así pues como el listado como tal, no, ya eso pues es como de cada producto en su ficha técnica. Así es, cada institución va armando sus Base de basecitas de datos. datos. Ahí en Medicamentos a un clic les dejé por el chat el ingreso a la página. Se pueden registrar como usuarios. Profesionales de la salud. Yo no sé si estudiantes aún los deja, pero si ya están graduados y están registrados en el RETUS, les permite ingresar, registrarse como profesional del área de la salud y les va a permitir ver las dosis, que es la única diferencia con respecto al público en general. Si su mamá, su tía o ustedes como usuarios recién llegaditos a la página y no se han registrado, quieren ver cómo recomendarle la toma del tramadol a alguien, no les va a aparecer la dosis. Solamente los profesionales de la salud. Correcto. Porque recuerden que el único autorizado en Colombia para recomendar medicamento es un médico. Así es. Que también es muy importante. Listo. Bueno, por acá ya terminamos. Vamos a ver que por acá había una duda por el chat. Dice Angélica que si no hay posibilidad de que los laboratorios mejoren la presentación de los medicamentos para no confundirnos. Siendo muy seca con la respuesta, no hay posibilidad. Pues digamos que la industria farmacéutica, sin tener nada en contra de la industria farmacéutica, es una gran empresa. Pues de ir a decirle pues a Genfar, ay no, es que cambie el color de sus medicamentos porque me confundo en el proceso de dispensación. No, eso no. Hay cosas que no son posibles en la vida y esa es una de las cosas que no son posibles en la vida. Los laboratorios le invierten bastante en el tema de diseño
desarrollo de empaque y producto, porque es lo que protege su medicamento. Entonces, el decir, pues el darles esa opción nunca ha estado considerada para ellos. Eso ya hace parte del proceso de dispensación, protocolos en dispensación para garantizar que sí sea el correcto. Perfecto. A ver, a Carolina no le entiendo la pregunta. De pronto alza la manito y ya te voy a dar la palabra para que nos la diga. Vamos a cerrar acá en el chat con esta pregunta de Caterine. ¿Cuál sería la mejor manera de educar o dar una correcta dispensación informada a aquella población vulnerable que no sabe leer? Y, Bueno. otra cosita que adiciona, o tiene o tiene escasa información sobre el medicamento, o lo recuerde únicamente por su color o forma. Muy buena pregunta. Sí, a esto es lo que normalmente nos enfrentamos a diario. El abuelito, la señora del campo que no sabe leer. Entonces, lo que pasa es que ahí hay que hacer un tema muy conjunto con médico tratante, enfermería, nosotros como el proceso de dispensación. Es una situación muy difícil que pues no tengo algo para decirte, sí, así podemos educar a los pacientes. No, es muy difícil, pero podemos buscar estrategias. Por ejemplo, en el programa que nosotros manejamos, cuando atendíamos una población que era así, de ese tipo, no saben leer, son abuelitos y todo lo demás, la explicación hay que hacerla con dibujos en una hoja. Entonces, el solecito, ponerle sticker, mirar qué tan viable es un pastillero, o sea, que visualmente lo identifiquen, buscar si hay un cuidador que pueda estar acompañando ese tema del uso del medicamento, de la administración de medicamentos. Muchas de esas personas, por ejemplo, no saben leer, pero ya la mayoría de la gente tiene un celular, entonces hay muchas apps que cumplen esa función, entonces les suena y les saca un dibujito. Entonces son estrategias que obviamente no están diseñadas para toda la población vulnerable, como tú la mencionas, pero que puede impactar a una población importante. Entonces, la respuesta, pues así puntual, no la tengo porque pues yo, cuando a mí me preguntan eso, yo también quedo como que pues no, hay que buscar estrategias y hay que empezar a jugar con lo que yo me pueda imaginar. Ahí es cuando nos tenemos que poner creativos, como si tuviéramos el niño, a dibujarle, a pegarle letreros, a enseñarle al cuidador. Es un tema de mucha educación, porque pues no hay algo que uno diga, no, si con esto vamos a abarcar todo el problema, no. Perfecto, vamos a darle la palabra a William. Adelante, William. Ya voy a mirar, Nancy. Adelante, William. Ya puedes abrir el micrófono. Bueno, William no. William se quedó. Sí. Bueno, démosle paso entonces a Jessica. Entonces vamos a darle paso a Carolina Gallego. Se quedaron mudos todos. Listo, voy a aprovechar mientras que pueden conectarse. Marta Cancha la pregunta que le confirme si el RETUS es donde se tiene la opción para ver información de los medicamentos. Marta, para ver la información de los medicamentos es medicamentos a un clic, .gov.com. El RETUS es el registro del talento humano en salud, que todos nosotros como profesionales del área de la salud, cuando egresamos de nuestras universidades y nos graduamos, tenemos que hacer el registro dependiendo pues de la profesión en su respectivo colegio o asociación de acuerdo a la normativa de cada profesión o en el ente territorial, es decir, en la Secretaría Seccional de Salud del departamento donde se graduó, de la universidad pues de la que se graduó. Entonces, ya cuando estamos registrados en el RETUS, ya ahí sí, cuando nos registramos en medicamentos a un clic, él te va a permitir el registro como profesional del área de la salud y ya te va a dejar ver toda la información completa
de la monografía del medicamento, incluyendo la dosis. Es lo único que te adicional y como el privilegio que se tiene como profesional del área de la salud. Bueno, pregunta Marta también que cuando ordenan, ¿qué tan recomendable es partir las tabletas? Y cuando cuando ordenan la mitad de una tableta, algunas tienen ranuras. ¿Eso quiere decir que solo esas tabletas se pueden dividir? Bueno, depende. Podemos encontrarnos con todo. No todas las tabletas se pueden partir, no todas las que tienen ranuras porque se puedan partir y no todas las que no tengan ranuras porque no se pueden partir. Eso depende del medicamento, de la forma farmacéutica, si es una liberación normal, si es una liberación modificada, si es un medicamento de estrecho margen terapéutico. Entonces, para decir si un medicamento se puede partir o no, hay que saber qué medicamento es y estudiar la ficha técnica del medicamento. Por ejemplo, la levotiroxina no se puede partir porque es un medicamento de estrecho margen terapéutico, porque no es estable a temperatura, cuando sale del empaque ya no es estable al ambiente, entonces eso depende del medicamento, la forma farmacéutica y las especificaciones que dé el laboratorio. Así es, inclusive esa ranura en algunas ocasiones simplemente es una marca que quedó en el momento de que lo fabricaron, pero no significa que lo puedas partir. Partir, ajá. Ajá. Entonces, ante la duda abstente, como en ninguna parte dice que esa ranura José, fue por la fabricación o porque en realidad sí se puede partir y se garantiza ese 50% de dosis en un lado y otro, es mejor pasar, si lo estamos haciendo en la casa, podemos triturar, echarle agüita y medir el volumen de acuerdo a la dosis que queramos suministrar. Obvio, teniendo en cuenta la forma farmacéutica, como dijo Cindy, porque si es por ejemplo, de liberación modificada, ni no las se mire. pueden partir. Ajá, correcto. Bueno, entonces... José está alzando la mano, José Torres. José Torres. Adelante, José. No sabemos por qué no pueden hablar. Yo creo que Nancy es la que les da el permiso para que hablen. A ver. Carolina ya creo que te escucho. Carolina, escucho. Sí, profe, ¿me escucha? Te escucho, sí. Bueno, profe, mi pregunta es, muy buenas tardes para todos. Mi pregunta es, en una entrevista de trabajo a alguien le preguntaron que cuál es el manejo y el control de medicamentos de alto costo. Pero, ¿cómo así que el manejo? O sea, ¿qué hay que hacer con los medicamentos de alto costo o qué? Pues esa fue la pregunta, que cuál es el manejo y el control de medicamentos de alto costo. Los medicamentos alto costo deben ser, digamos, monitoreados, pero porque son alto costo. Es decir, son medicamentos muy costosos que pueden representar una pérdida importante para la compañía cuando no se hace un correcto seguimiento, una correcta manipulación. Sin embargo, dentro de esos medicamentos alto costo, podemos encontrar de esos medicamentos que son peligrosos, como por ejemplo los oncológicos. También podemos encontrar medicamentos alto riesgo. Entonces, digamos que el tema de alto costo... Yo no sé por qué. Aló. Entonces, el tema de medicamentos alto costo, pues el manejo es principalmente por un tema administrativo y adicional porque cuando dispensamos medicamentos alto costo, los aseguradores deben presentar un informe al ministerio sobre los medicamentos alto costo que entregaron a sus pacientes. Digamos que pues va muy enfocado a un tema administrativo. No sé quién más iba a hablar. Listo. Bueno, aquí en aras al tiempo, debemos ya de finalizar esta interesante conferencia. Muchas gracias por su participación. Si surgen dudas adicionales, no duden en escribirnos por nuestro
chat de la misma conferencia en Facebook, que con todo gusto estaremos dándoles respuesta. Voy a darle finalizar aquí a esta